Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Un espacio que nos permite dialogar, que nos permite compartir. Un espacio en el que nos permite poder escucharnos desde posiciones diferentes, desde lugares diferentes, desde opiniones diferentes, convencidas y convencidos, eso sí, que la diversidad y la diferencia no es razón ninguna para creer que alguien es nuestro enemigo o nuestra enemiga, o para ningunear a alguien por sus opiniones. Eso sí, también hay opiniones de opiniones. ¿Verdad? Porque está la paradoja de la tolerancia, ¿no? Que dice que la tolerancia implica ser incluso tolerante ante los intolerantes. Y eso termina haciendo que el intolerante elimine la tolerancia, ¿no? Y entonces se da esa paradoja. Entonces también dentro de la discusión, dentro de esa diversidad de opiniones también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la intolerancia. Está muy bien tener diversidad de pensamientos. Es necesario tener esa diferencia y esa diversidad de pensamientos, porque es esa diversidad la que le da riqueza a la vida, la que le da riqueza a este construir y a esta ir compartiendo entre todos y todas. Pero hay que tener mucho cuidado con la intolerancia, ¿sí? Ya cuando caemos a la intolerancia estamos traspasando límites. La intolerancia de escuchar posiciones diferentes, la intolerancia de escuchar a quien piensa diferente, ¿no? Y calificar y tachar al otro y a la otra del enemigo, de la enemiga. A eso hay que tenerle cuidado, ya solo porque piensan diferente. Ahí hay una línea muy delgada que es muy importante tenerla siempre en cuenta. Porque la diversidad, la diferencia de pensamiento nos permite enriquecernos. Pero la intolerancia mata a la diversidad. Y por lo tanto, la intolerancia le quita esa riqueza a la sociedad. Y nos quita también la riqueza de conocernos, la riqueza de encontrar en el otro y en la otra algo complementario a lo que yo tengo. Y que el otro y la otra pueden encontrar también algo complementario que yo puedo aportar. Eso sí, eso exige que cada uno y cada una de nosotros y de nosotras tenga los oídos abiertos, dispuestos a escuchar. Y también el corazón abierto, dispuesto a entender las razones, las opiniones, las experiencias del otro y de la otra. Nadie es menos, ni las opiniones de nadie son menos. Todas las opiniones son importantes y todos los puntos de vista son importantes, porque nos permite ver realidades que de otra forma posiblemente nos es difícil ver. Desde hace algunos programas ya llevamos 2 programas en una serie, que hemos venido hablando un poco sobre el riesgo país. En el primer programa hablábamos en general, ¿no? ¿Qué significa esa tasa de riesgo país? ¿De dónde viene? Decíamos un poquito el cálculo de ese indicador, qué nos dice, cómo lo podemos leer, ¿no? A quién va dirigido un poco ese indicador y desde dónde proviene, ¿no? Y lo que habíamos hablado es que es un indicador que está más relacionado con los mercados financieros internacionales, con los inversionistas internacionales, con los fondos de inversión, que ven así las diferentes posibilidades de inversión, particularmente en bonos de deuda de países como el nuestro, países en vías de desarrollo, países emergentes se les dice, ¿no? Que a mí me gusta cuestionar es un poco la idea de desarrollo, ¿no? Porque es la idea de, cuando se dice en vías de desarrollo, como que el desarrollo son siempre esas grandes ciudades y las grandes calles y encementar todo. Y creo que hay que cuestionar ese paradigma del desarrollo también. Pero eso es para otro programa. Pero bueno,
Entonces decimos que son inversionistas privados que ven este tipo de países o fondos de inversión que ven estos tipos de países para elegir hacia dónde van a colocar su dinero en términos de rentabilidad, ¿no? Y que tampoco lo hacen, decíamos, por buena voluntad. No es que son buenos inversionistas, de buen corazón y que por eso le prestan dinero a los países, ¿no? Sino que estos inversionistas lo que buscan es rentabilidad, ¿no? Rentabilizar su capital. Y entonces ven los perfiles de distintos países para elegir, para ir viendo cómo están estos países en términos de la rentabilidad que pueden asegurarse. En los mercados financieros, está este principio, que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿no? Es decir, si es más probable que alguien no me pague, pues entonces los intereses que le voy a cobrar son más altos para intentar recuperar un poquito de mi inversión. Pues ese mismo principio aplica en estos mercados financieros internacionales. Y a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y eso es justamente lo que vemos con el riesgo país. Cómo los inversionistas o los fondos de inversión están esperando o ven en el país enormes posibilidades de riesgo y que por eso cada vez más elevan las tasas a los que están dispuestos a prestarle. Ahora, ¿pero por qué están viendo con tanto riesgo al país? Porque hay que decir algo. Es cierto que muchas veces estos indicadores o las calificadoras de riesgo mismas pueden llegar a manipular los mercados. Por eso no hay que quedarse solo con una fuente, solo con este indicador ENVI. Hay que ver otros tipos de indicadores. Pero aquí ya vamos viendo, ¿no? Cuando muchos de estos indicadores nos van dando señales de lo mismo. Por ejemplo, ya hablábamos del ENVI, ¿no? De este indicador de riesgo país, de cómo El Salvador es el segundo país con mayor riesgo de la región latinoamericana, solo por debajo de Venezuela. Y que incluso en la región centroamericana el riesgo país es 5 veces mayor que el de Costa Rica, para tener un parámetro de comparación. Entonces alguien puede decir, bueno, pero el ENVI, quizás estos inversionistas están manipulando el mercado para que se estén pidiendo mayor rentabilidad. Bueno, veamos otro indicador. La semana anterior, hace unas semanas, una calificadora de riesgo, la calificadora Moody's, puso en categoría de riesgo CAA3 a El Salvador. ¿Y qué quiere decir eso? Estas agencias calificadoras de riesgo califican a los buenos pagadores, a los que saben que asegurada. En categoría B, a quienes tienen dudas. Estos pagadores puede que tengamos dudas. Le pueden prestar pisto, pero podemos tener ciertas dudas de la capacidad que vayan a tener en un mediano o largo plazo. La categoría C la definen como inversiones altamente especulativas, es decir, con ya mayores riesgos de que haya algún impago. Y en esa categoría C se divide en 3 subcategorías, CAA1, CAA2 y CAA3. Entonces, la categoría CAA3 son activos altamente volátiles con altas probabilidades de impago. Por debajo de eso solo está la categoría D, que son ya bonos basura, ¿no? Bonos que nadie debería de estar comprando. Entonces, esa es la calificación que da de riesgo esta calificadora Moody's, de CAA3. Es decir, que considera a los bonos de inversión de deuda pública del gobierno de El Salvador como activos de inversión altamente volátiles, con muchas probabilidades de llegar a un impago. Pero con mucha razón, quienes me están viendo pueden decir,
Sí, pero las calificadoras de riesgo también obedecen a motivos políticos a veces. Y no podemos confiar en las calificadoras de riesgo. Si no, veamos el 2008, cómo le habían dado buena calificación de riesgo a algunos fondos de inversión con tal de ampliar la burbuja inmobiliaria, la burbuja especulativa que terminó estallando en la crisis de 2007-2008. De acuerdo, de acuerdo. Veamos entonces otro indicador. Ya vamos viendo. El ENVI nos dice que las tasas que los inversionistas están pidiendo una rentabilidad bastante alta porque están viendo muchos riesgos en el país. Esta agencia de calificación Moody's está diciendo que la categoría de los bonos de la deuda pública del gobierno de El Salvador son altamente volátiles y con alta probabilidad de impago. Pero bueno, digamos que no queremos ver solo esos dos indicadores, veamos otro. Podemos ver los mercados financieros, nos vamos a ver, porque hemos dicho, ¿no?, que el gobierno de El Salvador, los gobiernos en general, emiten deuda pública a través del mercado financiero internacional. Habíamos hablado de varias formas de emitir deuda, con préstamos con multilaterales y estos bonos, ¿no?, que son papeles de deuda que venden en el mercado financiero internacional. Bueno, esos papeles de deuda, una vez el gobierno los ha vendido en el mercado financiero, quienes tienen esos bonos pueden también ir al mercado secundario y revenderlos, ¿no? Cuando hay buenas condiciones del país, pues entonces esos bonos salen al mercado secundario. Y entonces hay un montón de inversionistas que dicen, hey, estos bonos me interesan porque este país parece que va bien, me va a pagar buena rentabilidad, entonces me interesa comprar estos bonos. Entonces los precios del bono suben. En cambio, cuando las perspectivas son dudosas, cuando estos inversionistas sacan esos papeles de deuda al mercado secundario, el resto de inversionistas dicen, uy, este país hay que tenerle cuidadito, ¿no? Quizás estos papeles de deuda ahorita no los quiero. Mejor quiero ver qué tal pasa, cómo se mueven las cosas, y dependiendo de eso veo si compro. Y entonces, cuando salen al mercado secundario estos papeles de deuda, pues entonces los inversionistas dicen, quizás a este precio no, tal vez si me lo da más barato, tal vez lo compro. Bájame un poquito el precio y tal vez compro ese papel de deuda. Entonces ese puede ser otro indicador, el precio de los papeles de deuda, de los bonos, de los eurobonos, en el mercado secundario. Es decir, a qué precio están dispuestos o dispuestas los inversionistas a recomprar esos papeles de deuda. Y en ese indicador también podemos ver que han tenido un desempeño bastante complicado. El precio de los bonos de El Salvador ha sido uno de los que más ha caído en el mundo, de aquí ya no solo en la región, sino que en el mundo, y que de hecho los únicos que han caído más que los de El Salvador han sido los bonos de Ucrania, que ya vemos que está en este conflicto con Rusia. Es decir, que los inversionistas en el mercado financiero en este momento no están queriendo comprar deuda del gobierno de El Salvador o están dispuestos a comprarla, pero a precios muy bajos, ¿verdad?, porque ven altas probabilidades, ¿verdad?, de una perspectiva negativa en términos del país. Pero ¿por qué ven todo eso los inversionistas? ¿Cuáles son las razones que tienen todos estos inversionistas para tener todas estas razones, ¿no?, o para tener esos temores o ver estos riesgos? Para entender un poquito las razones, hay que ver un poquito las cuentas públicas. ¿Qué es lo que nos dice las finanzas públicas del país? Porque ahí podemos un poco ir entendiendo. Y un primer indicador que salta bastante a la vista es el incremento de deuda que ha habido durante este gobierno. La deuda por sí misma no es mala. Eso lo he dicho antes, lo digo ahora y lo seguiré diciendo. La deuda en sí misma no es mala.
ni buena tampoco, ¿cierto? Todo depende cómo se usa esa deuda. Y también depende de la capacidad de pago que tenga quien saca una deuda. Pues sí, si yo tengo un salario de $300 y voy a pedir un préstamo de $10 millones, pues entonces eso me va a hundir totalmente, porque me voy a quedar sin dinero para comer, con tal de estar pagando, si es que acaso me lo dan. Entonces, la deuda hay que ver muy bien en qué se usa y que tenga proporcionalidad a la capacidad que voy a poder pagar. Y esa es una de las primeras cosas que saltan, decimos, en las cuentas públicas. Si nos vamos a ver, por ejemplo, los datos del Banco Central de Reserva, los datos de la deuda pública total, es decir, aquí hablando de todo el sector público no financiero y incluyendo el tema de las pensiones, la deuda pública a marzo de 2022, que es el último punto que está disponible en el Banco Central de Reserva, es de $24.617.32 millones. Ahora, sin duda, me van a decir, y ahí con toda la razón, que esa deuda no es culpa de este gobierno, sino que es deuda que viene acumulándose de gobiernos anteriores. Y tienen toda la razón. Pero aquí es donde está el punto preocupante. Si vamos a ver los datos, el gobierno de Calderón Sol, el gobierno de Cristiani recibió una deuda, o dejó una deuda de $3.393.8 millones, ¿no? Incluyendo la que ya estaba, la que ya venía desde antes y la que dejó el gobierno de Cristiani. Entonces, $3.393.8 millones. El gobierno de Calderón Sol aumentó la deuda $929.15 millones. El gobierno de Francisco Flores aumentó la deuda $2.982.05 millones. El gobierno de Antonio Saca aumentó la deuda en $3.145.49 millones. El gobierno de Funes aumentó la deuda $4.663.92 millones. El gobierno de Salvador Sánchez Serén aumentó la deuda $4.189.52 millones. Y el gobierno de Bukele, en 3 años, porque aquí estamos hablando de los periodos completos, ¿no? Los 5 años de Sol, de Saca, de Funes, de Serén. Estamos hablando de cómo ha aumentado la deuda en 5 años. El gobierno de Nayib Bukele, hasta marzo, ha aumentado la deuda $5.376.45 millones. Es decir, que en 3 años, un poco menos de 3 años de gobierno, la deuda ha aumentado más de lo que en gobiernos anteriores la deuda aumentó en sus 5 años en la gestión completa. Este ya es un primer indicador, ¿no? O una primera señal más bien, una primera señal de que podemos estar viendo que las cosas no van del todo bien, porque ha aumentado bastante la deuda. Quizás en estos números grandotes cuesta dimensionar, ¿no? Pero si de toda esta $24.000 millones de deuda que tenemos, solo agarráramos $100, y de esos $100 podemos decir que $14 vienen de deudas acumuladas, ¿no? Hasta el gobierno de Cristiani. $4 provienen del gobierno de Calderón Sol, 12 el de Flores, 13 del de Saca, 19 de Serén, de Funes, 17 de Serén y 22 del gobierno de Bukele, ¿no? De cada $100. Por lo tanto, ya esa es una primera señal. ¿Cómo ha habido un aumento extraordinario de la deuda pública en este periodo de gobierno? Y de nuevo, aquí con razón ustedes me pueden decir, aquí esa deuda se ha ocupado para pagar otra deuda. Y tienen la razón. Por eso estos datos
ya desconté lo que se ha pagado de deuda pública. Aquí estamos hablando de el saldo de la deuda neto después de cada periodo, ya descontando lo que se paga de deuda. Y también me podrían argumentar, ¿verdad?, que ninguno de estos otros gobiernos tuvo una pandemia, tuvo que lidiar con una pandemia y que mucha de esta deuda pudo haberse destinado al combate del coronavirus. A eso es cierto, pero hay que hacerle un matiz. Bueno, dos matices más bien. En primer lugar, si bien es cierto que se ha tenido que tomar deuda para combatirlo, la pandemia, y no solo el gobierno de El Salvador, todos los gobiernos del mundo han aumentado la deuda, o la mayor parte más bien, porque hay unas excepciones, pero la mayor parte de los países del mundo han aumentado la deuda pública para hacerle frente al COVID. Sin embargo, no todos lo aumentaron tanto como la aumentó en El Salvador. Si nos vamos a ver los datos de la región latinoamericana, El Salvador en el 2020, el año de la pandemia, aumentó la deuda 18 puntos. El punto más cerca, o 18 puntos de su PIB. El país más cercano había aumentado la deuda 13%, es decir, 5 puntos menos que en el caso de El Salvador. Y esa es una diferencia bastante grande en ese sentido. Y el segundo matiz que hay que hacer en esa valoración es que a mí me hubiera encantado y con todo gusto poderles decir cuántos de estos 5.376 millones han sido destinados al combate de la pandemia. Sin embargo, con todas las investigaciones que he podido realizar, pues eso es información que no está pública, información que ha sido declarada como reservada. Por lo tanto, el mismo gobierno ha cerrado las puertas para poder saber cuánto de esa deuda realmente se ha destinado al combate de la pandemia y cuándo no. Y eso es bien importante que lo pudiéramos tener, porque seguramente, y con toda la razón, ustedes me podrían decir que estos 5.376 millones de dólares de aumento de la deuda, mucho se ha dedicado a la pandemia, pero no podemos saber si eso es cierto o no. Ustedes me pueden argumentar que sí, yo podría decir que tal vez, que sí, que no, pero no tenemos datos, ni para decir que sí, para decir que no, ni para decir cuánto. Y eso es preocupante, porque entonces todo se va a definir en términos de especulaciones. Y eso es justamente otra de las señales de por qué vemos todos estos indicadores negativos en los mercados. Porque si todo se basa en especulaciones, pues entonces eso es riesgo. Yo no voy a meter el dinero en algo, dicen los inversionistas, yo no voy a meter dinero en algo que ni siquiera sé cómo se está manejando, cómo está funcionando, ¿cierto? Y entonces eso hace que el riesgo sea todavía mayor y la rentabilidad sea mayor y la calificación todavía menor. Y los precios de los bonos del Salvador bajen. Porque si no hay información de cómo se están manejando las cosas, pues va a ser muy difícil que alguien le dé dinero. Así un poco las cosas, así un poco el panorama. Y por eso, vean, decía, no hay que quedarnos solo con lo que vemos en redes sociales, un titular de una noticia, o un post de un tweet o tal, sino que hay que ver siempre los datos. ¿Qué nos dicen los datos? ¿Qué conclusiones y qué análisis podemos tener de los datos disponibles? Y entre más datos disponibles, mientras más datos públicos tengamos, pues más podemos decir. Y mientras menos datos tenemos, pues hay más cosas que quedan en el campo de la especulación. Y en términos de pisto, especular y no saber dónde está, nunca puede. Por ese momento nos quedamos por aquí. Buenas noches, amigos, amigas. Un gran abrazo.